A ver, hermanos, bienvenidos. Gracias por hacerse presente después de un día, después de una semana con tanto trabajo y tantas cosas que se nos presentan en el corre-corre. Pero Dios es digno de que le adoremos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra inspirada y que todos podamos aprender algo nuevo el día de hoy. Señor, nuestro buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, en reverencia, Señor, en solemnidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que por medio de Él tenemos acceso a tu trono, que es por medio de Él, Señor, que nosotros somos recibidos, Señor, en gracia, en misericordia, Señor, en adopción, Señor, como tus hijos. Agradecemos tu infinito amor, tu eterna misericordia y paciencia que nos has tenido, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por darnos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu favor. Gracias por fortalecernos cuando más débiles somos, Señor, tu gracia sobreabunda. Donde hay pecado, Señor, tu gracia sobreabunda y tú nos guías, Señor, a ser santificados, a santificarnos más en tu palabra, por medio del conocimiento de tu palabra, Señor. Es que nosotros podemos ahora obedecer conforme a tu voluntad, Señor, para una mayor adoración, que nuestros corazones te adoren, que nuestros cuerpos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, dispongamos, Señor, nuestros oídos, nuestros sentidos a estudiar tu palabra y que podamos aprender, Señor. Estamos aquí para que el Espíritu Santo nos enseñe, para que el Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestro entendimiento y que aquellas cosas, Señor, que desconocemos nos sean enseñadas en el estudio diligente. Señor, bendice, Señor, a cada hermano que está acá, Señor, para escuchar con un corazón de adorador y para bendecir y adorar tu nombre, Señor, como un solo cuerpo, como una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Mi hermano, llegamos al capítulo 23 de la Confesión de Fe. Bueno, para resumir, el hermano pregunta que por qué el día de reposo pasó de sábado a domingo. Para resumirlo, que esa es otra clase, es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros celebramos cada domingo la resurrección, un pacto nuevo, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Hubo una muerte y para que haya un nuevo testamento tuvo que haber muerte y la resurrección, más que todo es por eso. La iglesia primitiva, los primeros cristianos empezaron a agruparse, a reunirse, a congregarse el primer día de la semana, en domingo, y no en sábado como se mencionaba en el Antiguo Testamento. Así que para nosotros el día de reposo es el día del Señor. Y es un día para santificarlo, para honrarlo, para bendecirlo, para dedicarte a las buenas obras, para congregarte en el nombre del Señor, para adorar, para dar culto a su nombre. Y el resto del día igual, santificar el resto del día en las obras que el Señor requiere de su pueblo. O sea, el evangelismo, la visitación de enfermos, todo lo que la palabra nos puede enseñar, es para que nosotros aprovechemos el día del Señor en santificar el día. Pero el día de reposo está incluido en la sección sobre la adoración a Dios. Y nosotros decíamos que adoración no es sinónimo de música. No es el concepto de decir que vamos a cantar o porque hemos cantado ya adoramos, es desconocer por completo todo lo que es adoración. Así que todo el día de reposo y la lectura de la palabra, el sentarte a escuchar la predicación, alabar,
la palabra predicada es adoración, la palabra cantada, la palabra orada o orar, leer la Biblia. Pero el tema de hoy, incluso el tema de hoy, que es los juramentos y los votos, son parte de la adoración. Sé que todo lo que es adoración implica lo que se hace en el día del Señor, en el culto, y también lo que podemos llegar a hacer afuera, en nuestra vida cotidiana. Todo lo que nosotros hacemos allá afuera también debe de ser buscar adorar a Dios, buscar honrar, glorificar a Dios, en todo aspecto de nuestra vida. El creyente, el fin de nuestra vida es glorificar a Dios, en todo. Entonces el tema de hoy no es tan, creo que es bien desconocido en los púlpitos. Más que todo lo conocemos porque por tradición, por la vida cotidiana, porque hemos escuchado de otros y desde niño empezamos a copiar a los adultos, pero no porque sistemáticamente se nos haya enseñado que es un juramento, que es un voto. Desconocemos eso. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar gente que jura y jura como para cubrir una mentira. Y nosotros sabemos que si alguien juró, prácticamente se está delatando como mentiroso, ¿verdad? Entonces no creemos en los juramentos. Creemos que hay alguien que no, te lo juro por Dios. No creemos que esos juramentos sean válidos, sean solemnes, o ni siquiera llegamos a imaginarnos la dimensión de la gravedad del asunto de andar jurando por Dios. Creo que las personas no tienen ni idea, e incluso el pueblo de Dios, los cristianos. Pero vamos a ver qué nos dice la confesión, si me siguen. En el párrafo 1, sí, este no es un tema común en nuestros días. Creemos que esto es algo del pasado, cosa de los reyes y cosas así, ¿no? El párrafo 1 dice, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa, en la cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Así que la persona que hace un juramento invocando a Dios como testigo se expone a que Dios sea quien lo juzgue como testigo verdadero o testigo falso. Hermano, este conocimiento, estamos hablando de creyentes en la historia, como siglo XV, siglo XVI. La gente, las personas tomaban en serio y con solemnidad y con mucha reverencia lo que era invocar a Dios en un juramento. Hoy en día creo que incluso en las cortes no creo que haya reverencia ante ese juramento. Nosotros vemos la corrupción que hay cuando incluso a políticos se les pide que pongan la mano sobre la Biblia y juren por Dios. Pero nosotros sabemos que estas personas, la mayoría de las veces lo hacen en corrupción, sin temor alguno. Bueno. Hermano, sobre lo que usted dice de jurar, yo he escuchado ahora que ya cambiaron eso de jurar por prometer. Ahora ya no dicen juro, sino prometo ante ustedes, ante la patria y todo eso. Sí, me imagino. Ajá, Me imagino sí. que el nombre de Dios lo están erradicando. Sí, creo que en las cortes no se ve el juramento en el nombre de Dios.
Pero bien, un juramento lícito es parte de la adoración, así que teniendo en mente esto, quiero que vayamos a Éxodo 27, Deuteronomio 10:20 y Jeremías 4:2. Éxodo 27. Deuteronomio 10:20, Jeremías 4:2. Dice Éxodo 27, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, sí es bíblico, sí es respaldado por la palabra de Dios, que si es bíblico o no es bíblico juramentar o hacer juramentos, sí es permitido. Lo que debemos de entender es la seriedad, la gravedad de las consecuencias de tomar el nombre de Dios en vano. Lo que sí hemos escuchado muchas veces es de personas decir que no juremos, que no se menciona el nombre de Dios en vano, que es pecado mencionar el nombre de Dios en vano, como que jurar es malo, no cumplir es malo. Tomar el nombre de Dios en vano es no tomar un juramento en serio, con reverencia, con solemnidad, con respeto, con temor a Dios. Lo cual implica que la persona que está invocando el nombre de Dios tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y con libertad de conciencia y con libre voluntad y con el conocimiento que se requiere para invocar a Dios como testigo. Un juramento siempre se usa para terminar una discusión. Siempre que se llega a una discusión, a un clímax, alguien tiene que invocar el nombre de Dios, diciendo, te lo juro por Dios, si no me crees, te lo juro por Dios, y fin de la discusión. Pero estás invocando a alguien mayor como testigo. Deuteronomio 10:20. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Jeremías 4:2. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Entonces, se debe juramentar. ¿Cuál es la naturaleza del juramento? Que debe hacerse en nombre, y eso implica que estás invocando a Dios como testigo. Y eso, hermanos, te da una mayor comprensión de tu fe, de la realidad en la que estás viviendo. Porque probablemente tú llames a un amigo, o llames a un compañero de trabajo, o busques testigos, o busques un video de cámara, algo que te respalde, pero la fe genuina, verdadera en el creyente, sabes que un mayor testigo es veraz, es Dios. Y para un creyente invocar el nombre de Dios, que es sagrado, que es santo, en un juramento, tiene que haber temor en tu vida, tiene que haber testimonio, tiene que haber credibilidad de tu fe, de tu conducta. Y es Dios el que va a juzgar tu
testimonio, verdadero o falso. Verdaderamente yo no he visto, o sea, no he escuchado a un cristiano jurar. Más afuera, a la gente de afuera, esas son las que más juran, o sea, y nombran a Dios, pero no sé, pues como uno dice, por cuál Dios estarán jurando, ¿no? Es el Dios de ellos. Pero entre los cristianos, o sea, se supone que decimos siempre la verdad. Y como creo que en Mateo dice que tú sí seas sí y tú no, no, o sea. Ujú. Vamos a ir a Mateo 5, verso 33. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿23 qué? No, 33. Oh. 33 al 37. 5:33. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Ujú. El 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Ujú. En el contexto nuestro de la fe cristiana no es necesario los juramentos, ya que la fe cristiana se basa a través de la fidelidad, la obediencia a la palabra. La fe cristiana se basa en la gracia. Pero entonces, ¿por qué algunos creyentes o líderes de las iglesias consideran necesarios los juramentos? Cuando nos toque el momento de hacer un juramento, debemos de saber que es invocar el nombre de Dios, que se debe de hacer conscientes, somos conscientes de que lo hacemos con solemnidad, con reverencia, con temor, y somos conscientes de que se está invocando a Dios como tus testigos, y eso debe ser respaldado por la palabra, debe ser lícito, debe ser permitido en el momento. Nosotros no enseñamos que sea necesaria la fe cristiana, que deba de probar tu fe por medio de juramentos. Nosotros no vamos a preguntar si tu fe es genuina, entonces levanta la mano y juras decir la verdad y toda la verdad, de que hoy te arrepientes. Y nosotros no, nuestra fe no está basada en juramentos y votos. Pero la influencia de tradiciones, prácticas culturales, la búsqueda de garantizar fidelidad o compromiso, la necesidad de buscar seguridad, protección a través de una promesa solemne, es lo que hace necesario que en algunos casos se requieran juramentos y votos. Pero es importante recordar que la fe cristiana se basa en la gracia y en el amor de Dios, no en juramentos, no en votos. Los juramentos, al igual que los votos, deben ser tratados con cuidado. ¿Y por qué? Porque un juramento es un compromiso. Y nosotros lo hacemos, hermanos, lo que no nos damos cuenta, que lo que somos más conscientes, creo, de la palabra compromiso. Pero usted se compromete. Pregunta. Aparte del el matrimonio entre cristianos, cuando están jurando, lo hacen en nombre de Dios, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué otra actividad, por decirlo así, o qué otro es necesario jurar en una iglesia por el nombre de Dios, aparte de un matrimonio entre cristianos?
Hay, ¿Qué otra ocasión? hay muchas prácticas que implican la práctica de un juramento o un voto. Por ejemplo, la presentación de niños. El hecho de que los padres están haciendo un voto a presentar a sus hijos en la fe. En la práctica del bautismo, en el sacramento del bautismo, hay una decisión en la persona de hacer un voto, de seguir a Jesús, de someterse a la palabra de Dios. Esas prácticas que implican votos o juramentos. Pero también se corre el peligro de que líderes de la iglesia, hablando en general, ¿verdad? Infundan cierta influencia en las personas, nuevos creyentes o en los cristianos, a que se comprometan o que asuman un voto, no teniendo una convicción en sus corazones, pero la insistencia de las autoridades religiosas, la insistencia de un líder, por ejemplo, ¿estás listo para bautizarte? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Acepta a Jesús hoy? Mira, te lo estoy pidiendo ya por muchas semanas, no te vayas sin recibir a Jesús. ¿Qué te parece si o has pensado en hacerte miembro, o has pensado en tomar responsabilidad, involucrarte en un ministerio? Pues si no hay una convicción en ti, una decisión libre, una voluntad libre, una libertad de conciencia, una fe en el Señor, todo lo que se puede caer en que te sugestionen a decir sí, en que cedas por la presión, por la coacción, por la coerción, y te involucres en una especie de voto sin tener la convicción de por qué lo estás haciendo o qué es lo que estás haciendo. Quizás crees que en lo que te estás involucrando es una buena causa, es algo positivo. Pero más allá de ver que el bautismo es algo positivo, que involucrarte en un ministerio es algo positivo, más allá de eso, no hay una fe en la palabra de Dios, no hay una fe en el Señor, no hay un arrepentimiento, no hay una convicción. Y muchas personas llegan a involucrarse, a hacer votos, a compromisos santos, compromisos solemnes por presión. Una fe implícita, como decir, si has creído, demuéstralo. Si has creído, demuéstralo. Eso es lo que significa fe implícita, es buscar la manera de siempre estar activo, siempre estar involucrado, buscar la manera de hacer muchas cosas, muchos votos, muchas promesas, no por una fe explícita, no una fe explícita, una convicción, una declaración pública. Tú puedes decir, yo creo en el Señor, he sido salvo, el Señor ha perdonado mis pecados, he visto por medio de la palabra lo pecador que yo soy. Gloria al Señor que ahora conozco a mi Jesús, conozco su obra en la cruz, conozco que murió por mí, estoy dispuesto, he decidido proceder a las aguas del bautismo, pero hay una declaración pública, hay una fe explícita. Pero muchas veces las personas no exponen su fe. Y hay iglesias que cometen el error de involucrar a cualquier persona. Incluso aunque no sean creyentes los padres, ¿qué te parece si presentamos a tu bebé el próximo domingo? Y los coaccionan a decir sí, sin analizar, sin examinar la seriedad del voto. Hermano, y eso pasa con los padres, con los jóvenes, yo pienso, que es una manera de a veces de decirle, ya tiene una edad, tiene que bautizarse. Yo no, usted sabe que yo
mi esposa tiene 2 hijas, ya están. Y yo les digo a ella que el día que tengan ellas la convicción que verdaderamente estén preparadas para bautizarse, que lo hagan, pero que no lo hagan ni que porque el pastor le diga o porque la mamá le diga, sino que en verdad haya un conocimiento, un arrepentimiento genuino de que en verdad está aceptando al Señor, porque o lo hace por compromiso, porque otros jóvenes lo hizo, yo tengo que hacerlo. Y no es bueno, no es como, pues no es, sí, no es sano, la verdad, no es sano. No se puede coaccionar. Eh, nosotros tenemos que partir del Evangelio en todo aspecto, en toda consejería. Si me interesa a mí que una persona sea bautizada, primeramente debo estar interesado en conocer o que ella sea clara, la persona sea clara en su fe, en exponiéndola al Evangelio. Debo estar más interesado en la comprensión del Evangelio que en escuchar su respuesta de que sí se quiere bautizar. O sea, yo no puedo ir con esa ligereza, con esa rapidez de hacer que las personas juramenten o hagan un voto solemne delante del Señor, cuando no hay una fe genuina, no hay una convicción en ellos. Y creo que nosotros cometeríamos un error si le damos mayor énfasis a las tradiciones y a las tradiciones de la iglesia. Es decir, nosotros creemos que hay iglesias que pueden decir, ¿no? Creemos que los jóvenes que lleguen a cierta edad ya deben de ir a las aguas del bautismo, porque así lo hacemos, lo hemos hecho por generaciones. No, más allá de la tradición, tiene que haber un énfasis en el Evangelio, en la gracia, en la misericordia, perdón. No podemos nuevamente buscar la manera de que las personas estén involucradas sin tomarnos el tiempo de meditar si estoy cometiendo un error en hacer que esta persona se involucre a la ligera. Es decir, les pongo el caso de los padres que yo he visto con su bebé a decir, sí, me comprometo delante de ustedes a guiarlo en la fe, y son padres que a lo mejor ni ellos comprenden el Evangelio. Pero entonces se les mueve a que hagan este voto. El párrafo 2 dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben juzgar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso. Y a eso me refiero, a hacer votos precipitadamente. En lugar de... Yo creo que en ese sentido la iglesia tiene que cuidarse unos con otros. Es decir, hermano, entiendo la alegría que sientes, las ganas que sientes de presentar a tu bebé recién nacido, pero honestamente quiero aconsejarte que te tomes un tiempo, no vayas tan precipitadamente. El asunto es que si nosotros sabemos que hay un hermano o una persona que no ha dado testimonio de su fe, que no es salvo, que no ha comprendido la gracia, que no ha sido expuesto al Evangelio, ¿por qué entonces permitimos que se acerquen al pastor, es decir, el pastor, él quiere presentar a su bebé? Pero esto es por falta de conocimiento sobre los votos lícitos y sobre los juramentos en el nombre de Dios, que es una gran falta de reverencia, una falta de temor a Dios. Y estos errores se han cometido. La confesión se escribe en un contexto donde habían
tres grupos. Los anabaptistas, movimiento cuáquero, de la vena cuáquer, y la Iglesia Católica Romana. Los dos primeros movimientos, ellos creían que los juramentos, todo tipo de juramento, todo tipo de voto es pecaminoso. Entonces, la confesión defiende las ocasiones en las que un juramento o un voto debe de ser solemne, invocando a Dios. No es que todo juramento sea pecaminoso, no es que todo voto sea pecaminoso. Y lo otro que la confesión defiende es contra la Iglesia Católica Romana, porque habían prácticas de juramentos y de votos que ni siquiera son respaldados por la palabra, como el celibato. Sí, la pobreza, aquí vamos a ver más adelante cómo los mencionan. Pero el párrafo 2 dice que debe hacerse en el nombre glorioso y temible, que no se debe hacer jurar por cualquier otra cosa. Es pecaminoso, esta actitud debe ser aborrecida. Y en ese contexto es que Mateo 5, la enseñanza de Jesús, entra la forma ligera, la forma precipitada en la que nosotros podemos jurar incluso en el nombre de Dios. No porque sea solo el nombre de Dios, sino que no meditamos, no somos conscientes, no entendemos lo que estamos diciendo. Simplemente invocamos el nombre de Dios como cualquier cosa, cualquier otra cosa que podamos poner al mismo nivel. El nombre de Dios o el nombre de cualquier otro, sin ningún temor. Sin embargo, dicen asuntos de peso o importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Hebreos 6:16. 2 Corintios 1:23. Hebreos 6:16. Ok, Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Sí. Bien, una de las características del juramento es que es de los hombres para los hombres. Cuando tú juras por alguien mayor que los hombres, juras por el nombre de Dios, tú lo invocas como testigo. Pero un juramento se da dentro de los hombres, a diferencia de un voto. Porque un voto no es para los hombres, un voto es entre tú y Dios. ¿Sí entienden la distinción? ¿Segunda Corintios? Primera. Perdón, no sé si alguien tenía una pregunta. Sí, perdón. 2 Corintios 1:23. Dice la palabra, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo está justificando el por qué no había visitado a la iglesia de Corinto, pero lo está haciendo de una manera que para confirmar la verdad está buscando a un testigo. En este caso, el juramento que hace Pablo es invocando a Dios por testigo. Eso no es tomar el nombre de Dios en vano, eso es tomar el nombre de Dios en reverencia, solemnidad y en gran temor. Y las personas que escuchen tu juramento, que era la iglesia, conociendo a Pablo, sabían que fin de la discusión, el testigo que has invocado es. Así que debe presentarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exige en tales asuntos. Todo aquel que preste un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne. Y no debe afirmar en ello nada más que lo que sabe que es la verdad.
pues son juramentos, pues por juramentos precipitados, falsos y vanos, se provoca al Señor. Ese es el peligro. Y creo que en ese pecado se cae fácilmente, ligeramente, cuando las personas quieren defender una mentira que han creado, diciendo, te lo juro por Dios. Entonces, para defender su mentira, para escapar de la consecuencia de una mentira, se escudan en Dios cuando no saben que a quien están invocando va a traer mayor castigo por un juramento falso, vano, precipitado. Hubiera sido mejor que afrontaras la consecuencia de tu mentira que invocar el nombre de Dios para apañar tu pecado. Dios no tiene relación con el pecado, ni es autor de pecado. Así que debemos de ser precavidos, temerosos cuando hacemos juramentos, no precipitarnos, no hacer juramentos falsos, no hacer juramentos vanos. Se provoca al Señor a causa de esto, dice, se ha enlutado la tierra. Esto es lo que dice Levítico 19:12 y Jeremías 23:10. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Levítico 19:12. 19:13. 19:12. Oh, 19:12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bien, un juramento entonces debe prestarse usando el significado claro, en el sentido del nombre de Dios y en palabras comunes donde no haya equivocaciones, ni confusiones, ni malos entendidos. El juramento se debe hacer en palabras claras y entendiendo el nombre de Dios, entendiendo la verdad. Un voto, por el contrario, le decía, cuando las personas hacen un juramento, tú lo haces entre hombres, invocando a Dios como testigo. Un voto es un compromiso o una promesa que hace el hombre entre él y Dios. Y ninguno de las dos deben de ser tomados a la ligera. Ni ninguno de los dos enseñamos como si fuera un deber del cristiano. Nosotros no creemos que hacer juramento para todo aspecto de la vida no es un deber, ni enseñamos a hacer votos. Hay personas que pueden tomar el juramento y el voto para manipular la conciencia de las personas, para controlar a la masa, para controlar a las personas, haciéndote juramentar o comprometiéndote de alguna manera, haciendo un voto, y tu conciencia queda atada. Yo por mucho tiempo he escuchado frases como, en esta iglesia naciste y aquí tienes que morir. Y hay personas que son atadas en su conciencia, es decir, saben que las cosas están feas, pero no pueden irse de allí porque allí nacieron. Un voto el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. En este sentido, yo diría que si usted se compromete a hacer un voto de castidad, de pureza, de un voto de mejorar su finanza, es decir, yo me comprometo delante del Señor que ahora no voy a comer tanto en la calle y voy a ahorrar. Eso es entre tú y Dios, ¿entiendes? Nosotros no vamos a enseñarte a que vivas haciendo votos para autosuperarte, para automejorarte. Tampoco
Es decir, yo voy a ayunar todos los sábados. Eso entre tú y Dios. Un voto no se hace a ninguna criatura, sino solo a Dios. Debe hacerse, debe cumplirse con todo cuidado religioso, con toda fidelidad. Vamos a ver a Salmo 76:11. Salmo 76:11. Sí. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Los votos deben de ser una expresión genuina de tu fe y de tu voluntad. Una expresión de tu voluntad en seguir a Dios o en honrar a Dios en alguna manera, en obedecer su palabra. Pero debe ser una expresión tuya, propia, tu voluntad, tu libertad de conciencia. No sugestionado por nadie, no bajo la influencia de nadie. Debes de ser libre. El cristianismo se basa en la libertad, en la fe, en el amor de Dios, en la gracia. Así que nosotros enseñar que debe de haber una fe implícita en lo que hacen. Una fe implícita me refiero a si verdaderamente has creído, en palabras pequeñas, ¿no? Como que te estuvieran diciendo, si verdaderamente has creído, demuéstralo. Pero no te lo dicen así, te lo van a decir de otra forma. Te van a sugestionar, te van a insistir, te van a perseguir hasta que digas que sí a algo. De una manera amable, de una manera cordial, una manera bromista, una manera alegre, pero hasta que digas que sí. Y te hacen que hagas un voto o un juramento. Ya sea guardar un secreto a alguien, ya sea involucrarte con alguien en algún aspecto. Digamos, son tipos de manera de hacer votos, pero digamos, si uno hace votos, uno como miembro, como iglesia, que nos comprometemos, que somos cuerpo, ayudarnos unos a otros y decir, tengo que amar a ese hermano, que es un poco, a esa hermana, que son difíciles, y lo hacemos en privado con el Señor. Eso es una manera de hacer votos, ¿no? También. Sí, ese es un buen ejemplo. Ese es otro ejemplo. La membresía de la iglesia. Cuando usted viene a esta iglesia, primeramente tenemos que entender, hermanos, que hay libertad. Nuestras conciencias son libres. Cuando usted viene a esta iglesia, usted viene en plena libertad, con una voluntad dispuesta a adorar, a servir al Señor, a amar al Señor. Cuando usted toma la decisión conscientemente, libremente, de hacer esta su iglesia, hacerla su casa, hacerla su familia, acercarse al pastor y decir, pastor, o a los líderes, ¿no? He tomado la decisión de que mi familia y yo vamos a servir al Señor en esta iglesia, queremos hacernos miembros. Ahí hay un aspecto de una voluntad libre. Allí no hay coacción, allí no hay coerción, allí no hay manipulación, allí no hay presión, no hay obligaciones. Así que tú tú tomas la decisión libre, voluntad. Lo que estoy hablando es de tener cuidado cuando no hay una convicción, no hay una fe, no hay un gozo, no hay una verdad en ti, no hay un conocimiento de por qué debes de hacer algo, por qué lo haces, para quién lo haces. Pues si no hay un conocimiento y tu mente está en blanco y simplemente te manipulan a que digas que sí en todo tiempo, vas a caer en muchos votos, en muchos juramentos que al final las consecuencias son tuyas por haber juramentado, por haber hecho voto a la ligera, sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios. Así que no eres una víctima. Hermano, quizás acotando lo que dice el hermano Eber, en una parte sí estoy de acuerdo con lo que él dice, pero por otra no, porque amar a los hermanos no es un voto, sino que es un mandato de Dios. Es un deber. Es Sí. un deber, ya no es algo que va a salir que es como que fuera derecho de uno, es un mandato de Dios.
Entonces ya no podemos poner como un voto, yo me comprometo, porque Él me lo está ordenando a mí, nos está ordenando a los creyentes. Entonces no lo tomo yo como que fuera un voto, me comprometo. Quizás me comprometo en algo particular, más particular, pero no, vamos a armar entre los hermanos, pero Dios me lo ordena. Antes de eso, Dios ya me lo ha ordenado, que el amor. Si no, vamos al libro de Primera de Juan. Sí. Sí, yo creo que, bueno, eso es verdad, un deber. Y en otros contextos, en otros círculos cristianos, en otras iglesias, se da mucho la palabra pactos. Y mucho de estos pactos tienen que ver con, sí, una cuota mensual. Miembro plata, bronce, oro, platino, depende de lo que quieras aportar. O puede ser miembro oro o miembro platino. Pero es un pacto, un voto, un juramento de lealtad. La mayoría de estas cosas, manipulaciones que se dan en los famosos retiros, los famosos encuentros de iglesia, muchos pueden firmar un documento, una especie de promesa ante el Señor. Deberás proteger con tu vida al apóstol, pase lo que pase. Si un perro lo va a morder, te tiras tú primero. Y ese tipo de votos y las ceremonias que hacen, ¿no? La solemnidad con la que hacen para manipular a las personas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando hagas un voto, lo haces ante el Señor con todo temor, con toda reverencia, con toda solemnidad entre tú y Dios. Sí, hermanos, si te digo, si te vas a meter 40 días de ayuno, no me quiero dar cuenta, eso es entre tú y Dios. Sí, eso es un voto, juramentos, igual la membresía, los hermanos que no son miembros, que van a solicitar membresía, que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras conciencias y no reglamentos, mandamientos de hombres. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos con una conciencia libre en el Señor, bajo la gracia, bajo el amor de Dios, entendiendo que si yo hago un voto, si hago un juramento, lo hago en adoración al Señor. Yo debo de comprender que esto es parte de la adoración a Dios. Así que si yo le juramento a mi jefe o juramento en una corte, debo de hacerlo como adorador, como un verdadero adorador que adora en espíritu, en todas partes y en verdad, con conocimiento de la verdad. ¿Quién es Dios? Con una fe pública, una fe genuina, con una convicción. Nosotros no coaccionamos a nadie, no presionamos a nadie. Todo culto debe de ser libre, voluntario. Todo servicio a Dios que tú prestes debe de ser, venir de una convicción, de una relación con Dios. El Espíritu Santo te está moviendo a participar o a ser parte de un ministerio. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, los talentos, y tú sabes que el Señor te está llamando, pues tú en obediencia a la palabra, en obediencia al llamado, sirves, pero no lo hagas por presión del grupo, por presión de nadie. Es decir, por más que nosotros te insistamos y por más que nosotros mostremos intencionales contigo, eres tú y Dios. Debes de decir, hermano, no estoy preparado, yo voy a servir, estoy dispuesto a servir, pero quiero tomarme un tiempo y se entiende. Aquí no te vamos aquí no vamos a obligar a nadie. Sí sería nuestro gozo y lo que nos mueve a preguntar a la persona, ¿te gustaría ser parte de este grupo pequeño? ¿Te gustaría ser parte de
el ministerio de alabanza, el ser parte de los sugieres. Lo que nos mueve es el gozo por verte servir, por verte crecer, pero no por presionar. Entonces, cuando nosotros hagamos un voto o hagamos un juramento o un compromiso con Dios, es con Dios. No con los líderes, no con el pastor, no con el líder de célula, no con el discipulador, es con Dios. Porque eso procede el resultado es el fruto que la palabra a la que estás siendo expuesto, la doctrina te está haciendo crecer, te está produciendo crecimiento en ti y sabes que estás siendo llamado a servir en alguna área, en algún ministerio. Entonces lo haces con gozo, lo haces con amor, lo haces libremente. Así que tengan cuidado cuando se les coaccione, se les presione. No sean ligeros a decir sí. Sí, está bien, yo lo voy a hacer. Sí, está bien. Y no hay una convicción en ti. Eso es un voto precipitado, falso, vano. Es una falsa adoración. Se debe de haber temor en nosotros. Temor que nos haga ser adoradores verdaderos y en verdad. Y en todo, hermano. En todo sentido, en todo aspecto de la vida. Usted jura, usted hace voto, sea reverente, hágalo con solemnidad, sabiendo que Dios es testigo. Conscientemente. Con el intelecto, con toda la razón, con toda la lógica, con una conciencia libre. ¿Ven? Bueno, vamos a parar por ahora ahí y dedicarnos a la oración.